Hola, qué bueno que estás aquí, qué bueno que el Señor te ha atraído para que puedas con nosotros degustar del sabor de su palabra, que es dulce como la miel y más que eso nos transforma, nos renueva, nos restaura. En el día de hoy quiero compartir una reflexión que a mí me llena mucho el corazón, porque en una etapa de mi vida yo estuve huyendo al dolor, al sufrimiento, y estuve como en una búsqueda de placer, de salir con amigos, de bailar, de conocer, de explorar, y en esa búsqueda una persona me dijo que yo era hedonista. O sea, en una conversación, por los planteamientos que yo hacía, tú eres hedonista. Y yo no sabía que era hedonismo. O sea, yo decía, hedonista, ¿qué es eso? No tengo idea. Pero para no mostrar ignorancia, me reí y dije, no me afilio a ningún ismo. Estoy en una etapa de explorar y de conocer, y no me afilio a ningún ismo. Muy filósofa. Entonces, luego cuando llegué a casa, entré a San Google y busqué hedonista. Y yo, wow, es una corriente filosófica que procura y que sostiene que el placer es en sí la fuente de toda felicidad, por lo que nosotros deberíamos huir a todo dolor y buscar todo placer, toda fuente de placer. Es una postura muy contraria a la postura cristiana, porque nosotros entendemos que los cristianos tenemos que aprender hasta cierto punto a sufrir, pero no es un sufrimiento masoquista, no es un sufrimiento que buscas el sufrir y que procuras el sufrir, sino que sabemos que la vida tiene consigo momentos que son amargos, pero que son parte de la vida, y que no podemos renunciar a la vida misma por esos momentos que no son placenteros, y que evitar todo sufrimiento en sí mismo se puede constituir en una fuente de sufrimiento, y que provocar todo placer puede en sí mismo acarrearnos muchos sufrimientos. Y lo vemos a diario en las personas que buscando placer se hacen reos, se hacen esclavos de adicciones, que luego terminan generándole mucho dolor, mucho sufrimiento, no solo a ellos, sino a sus familiares y a todas las personas que tienen una estima por ellos. Entonces, yo leyendo la palabra, una vez que inclusive tengo esa lectura subrayada, hay un amigo que dice que no se debe subrayar la Biblia, y otro dice que si bien es cierto, esto es palabra santa, la usamos para el estudio y que es comprada con dinero. O sea, que lo sagrado es la palabra en sí, no el material. Entonces, bueno, yo la subrayé. Y es un texto bíblico al que recurro cuando tengo momentos de tristeza, momentos de soledad y momentos de dolor, vamos a llamarlo así. Alegría de Pablo por nueva situación, es el texto. Está en 2 de Corintios 7, capítulo 7, a partir del versículo, voy a leer del versículo 5 al versículo 10. Dice: cuando llegamos a Macedonia no tuvimos ninguna tranquilidad, solo sufrimientos por todas partes. Por fuera lucha, por dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. Y no fue solo su llegada, fueron sobre todo las consoladoras noticias que traía de ustedes. Él nos comunicó el deseo que ustedes tienen de verme, su arrepentimiento, su preocupación por mí, y todo esto me llenó de alegría. En verdad,
Si los entristecí con mi carta, no me pesa. Si en un principio me apené, pero veo que la carta, aunque por poco tiempo los entristeció, ahora me alegro. No por haberlos entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Como fue una tristeza querida por Dios, ningún perjuicio han recibido de nosotros. La tristeza querida por Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual no hay que lastimarse. Es la tristeza que provoca el mundo la que lleva a la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A mí me encanta este versículo y yo lo tengo subrayado, y siempre que hay momentos de dolor, siempre que hay momentos de tristeza, de depresión, porque han llegado, porque aún en el camino del Señor nosotros tenemos momentos de profunda tristeza y de profunda desconsolación, yo vengo a esta palabra. Yo vengo a esta palabra y le digo, Señor, yo te entrego esta tristeza, porque si yo estoy pasando por esta tristeza es porque es una tristeza querida por ti. Y la tristeza querida por ti me lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento me lleva a la salvación. Porque cuando yo me pongo triste, en una tristeza que ha sido querida por Dios, yo reconozco que yo necesito más de Él. Yo reconozco que yo le falté a Él. Cuando tú buscas, cuando tú haces un examen de conciencia, cuando tú haces una introspección y tú te pones a ver por qué tú estás triste, tú sabes que tú le fallaste a Dios. Claro, hay una enfermedad llamada depresión, que es un desbalance químico en nuestro cerebro, que no quiero entrar en esos temas porque no soy una experta en el área, que requiere de salud mental, que requiere tratamiento psicológico y muchas veces tratamiento psiquiátrico en la mayoría de los casos. Y ahí está la ciencia, que es un don de Dios, y siempre que sientas que no puedes solo, que ya buscaste consejería con tus hermanos, con tu reverendo sacerdote o con tu párroco, que ya tú hiciste espiritualmente las cosas que estaban en tus manos, que has profundizado en la oración y tú sientes que necesitas buscar manos expertas del cuidado de la salud mental, hazlo. Es importante y es necesario, porque nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y tenemos que saber que la ciencia es un don de Dios, y siempre que necesites ayuda, búscala, porque sobre todo en estos tiempos hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, todo el tiempo que estuvimos encerrados por la pandemia, todo el tiempo de incertidumbre que vivimos, a muchos nos ha afectado de una manera u otra. Eso es importante, que si necesitas ayuda, no temas en buscarla. Pero también es importante saber que tenemos una dimensión espiritual, que nosotros somos seres psicosociales, que tenemos una psiqui que tenemos que cuidar, y un ambiente también social que tenemos que velar porque nos ayude, por tener un círculo de confianza, por tener un ambiente que nos contenga, tener un apoyo, un grupo de apoyo, personas que nos podamos apoyar y que podamos expresarle esa tristeza, ese sentimiento que nos mueve. Pero tenemos que aprender a distinguir esta tristeza querida por Dios, como llama Pablo. A mí me gusta mucho que dice: la tristeza querida por Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual no hay que lamentarse. O sea, esa tristeza querida por Dios que me lleva a entender que lo hice mal, que no tomé las mejores decisiones, y me hace acercarme más a Dios en un genuino arrepentimiento, me produce una salvación. Y por eso no tenemos que lamentarnos, sino es la tristeza del mundo, la tristeza que produce el mundo, la que lleva a la muerte, y esa tristeza que produce el pecado. Yo
estoy totalmente de acuerdo con que hay cosas que son de balance químico en nuestro cerebro, que necesitamos ayuda profesional, experta, psiquiátrica, que no debemos dudar cuando la necesitemos acudir a ella, que una depresión no significa que tú estés loco, que no tienes que estigmatizarte por eso, que puedes ser una persona con una condición de salud mental y puedes seguir viviendo una vida normal. Ahora, hay cosas que son espirituales. Hay pecados, hay condiciones de vida que nos sumergen en una tristeza tan grande, pero tan grande, de la que nosotros entendemos que no podemos salir. Y esa tristeza lleva a la muerte. Esa tristeza lleva a la muerte porque es una tristeza provocada por el mundo. Muchas personas a veces se escudan en el alcohol porque en principio creen que les genera una alegría, que les genera una satisfacción. Y vivimos en un mundo que rechaza toda clase de sufrimiento y quiere reforzar la búsqueda del placer en las cosas exteriores, en el alcohol, en las drogas. Pero sin embargo, en la primera fase eso pareciera mejorar, pareciera satisfacernos, pero según vamos ahondando y profundizando y nos vamos haciendo más dependientes, vamos viendo que eso nos va dejando un vacío cada vez mayor, y esa tristeza produce muerte. Ahora, la tristeza que genera cuando hacemos conciencia de nuestra condición de pecado, cuando el Espíritu Santo nos constriñe, porque el Espíritu Santo nos dice, eso no está bien, eso que hiciste no está bien, este camino que has elegido te puede llevar por caminos de perdición, te puede hacer que pierdas tu alma. Cuando nosotros sentimos esa constricción del Espíritu Santo que nos lleva a una tristeza profunda, es casi inconsolable lo que sentimos. Si nos ponemos a los pies de Cristo, si recurrimos al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo, es salvación, porque hay en nosotros un arrepentimiento. Entonces, cuando sintamos esa tristeza, vamos a la luz de la palabra, a decir, Señor, es una tristeza provocada por ti, en la que tú quieres que yo me acerque a un arrepentimiento y que por medio de ese arrepentimiento yo obtenga salvación, o muy por el contrario, es una tristeza del mundo que lo que provoca en mí es desesperanza, muerte. Dame discernimiento, y a la luz del Espíritu Santo pidamos discernimiento y tengamos este versículo de la Biblia. Voy a repetirlo. Está tomado de 2 de Corintios 7, el versículo 10, que dice que la tristeza querida por Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual no hay que lamentarse. Es la tristeza que provoca el mundo que lleva a la muerte. Entonces, cuando tengamos a nuestros amigos, a nuestros seres queridos pasando por momentos de tristeza, que podamos ver la tristeza en sus ojos, que podamos ver el desánimo, que podamos ver que ya no le alegra lo que antes le alegraba, que ya no se emocionan con lo que antes vibraban, entremos al aposento alto y pidamos al Espíritu Santo que nos permita discernir si es una tristeza querida por Dios, para que esta persona entre en un estado de arrepentimiento que le permita salvarse, o si por el contrario es una tristeza del mundo que le llevará a la muerte. Vamos a orar profundamente, vamos a orar a tiempo y a destiempo, como decía el apóstol Pablo, para que el Señor nos dé el discernimiento y podamos entender qué tristeza es la que estamos pasando, y pongamos todas nuestras tristezas a los pies de Cristo. Su luz, su amor, su misericordia, su comprensión nos guiará por el mejor de los caminos. Que sea el amor de Dios sosteniendo tu vida. Bendiciones. Besos.